Capítulo 11. Ella va a matarnos a todos. Rijik estaba agarrado al borde de la mesa de la zona común de la Umberfall como si su vida dependiera de ello. Las yemas de sus dedos con garras hacían surcos en la superficie de la mesa. Mitik, sentada cerca, puso los ojos en blanco, exasperada. Debes de haber hecho este viaje más de 100 veces, Rijik. Roper tuvo la sensación de que la mujer no tenía mucho tiempo para el melodrama de Rijik. El otro Katikó tosió. Sí. Pero nunca en una lata como esta, y nunca con un piloto de la República al volante. La nave dio una sacudida repentina, girando dramáticamente a la derecha al ser golpeada por otro brutal viento cruzado. Estaban volando a través del corazón de las oscuras nubes de tormenta que llenaban la mayor parte de la atmósfera superior de Gloam. Dietrich estaba haciendo un trabajo magnífico para mantenerlos firmes, pero no cabía duda de que era una de las peores condiciones en las que Roper había volado nunca. Miró por la ventanilla el mar de siniestros remolinos grises, los hilos de relámpagos que se bifurcaban en la penumbra. No era de extrañar que ninguno de los Katikot quisiera volver. Especialmente Rijik, después de todo lo que había pasado. El hecho de que se hubiera ofrecido voluntario le honraba. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, dijo Rijik, elevando el tono de su voz cuando el Umberfall se dirigió en picado hacia la izquierda, volcándose sobre un costado para evitar un parpadeante arco de relámpagos. Roper se apoyó en el mamparo y le dedicó una sonrisa ladeada. Confío en la fuerza, dijo, y sé que Dietrich es uno de los mejores pilotos de toda la República. No añadió que también se sentía profundamente inquieta a medida que se acercaban a aquel mundo turbulento. No por el vuelo de Dietrich, sino porque algo en Gloam no encajaba. Mientras que la fuerza viviente se le aparecía a Roper en forma de colores brillantes y arremolinados, cuando cerraba los ojos y extendía la mano por el oscuro planeta que había debajo, todo estaba bañado en marrones turbios y grises sofocantes. Había algo más malo que el desastre medioambiental que asolaba los cielos. Y no pudo evitar pensar que, de algún modo, todo acabaría relacionado con Rock y con lo que había sido de su equipo. Si sus instintos fueran ciertos. Había estado repasando una y otra vez lo ocurrido en Aubadas. No se había equivocado exactamente al llevar a los demás a aquel barranco, pero si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber caído de cabeza en una trampa. Fue pura suerte que Mitik y los otros Katikot resultaran ser amistosos. Bueno, suerte y un poco de diplomacia. Taro Rupon no podía evitar preguntarse qué les habría pasado a Dietrich o Vic y los droides si las cosas no hubieran salido como ellos querían. Ella era una Jedi, y eso significaba que tenía responsabilidades. Los demás confiaban en ella. Tenía que estar a la altura de esa confianza. Quizá fuera algo de lo que hablaría con Silandra más tarde. Su maestra siempre tenía una buena perspectiva en esos asuntos, una forma de hacer que las cosas parecieran correctas cuando Roper se sentía insegura. La nave se inclinó de nuevo, luego giró en una secuencia de giros en picado cuando Dietrich finalmente lo sumergió fuera de las espesas nubes, descendiendo en picado sobre el sombrío paisaje de la superficie del planeta. Rijik emitió otra tos húmeda y áspera. No sonaba bien. Roper había intentado persuadir al Katikot para que dejara que el médico lo examinara, pero hasta ahora Rijik se había negado. Roper no estaba seguro de si era terquedad o miedo a descubrir qué le pasaba realmente. Parecía que muchos de los mineros de Katikot sufrían la misma aflicción y Rijik no estaba dispuesto a hablar de ello. No estaba dispuesto a hablar de muchas cosas. A menos que fuera para criticar el pilotaje de Dietrich. Los demás estaban en la cabina y Roper no podía decir que los culpaba. La Umberfall no era una nave particularmente pequeña, pero de alguna manera se sentía apretada con Mitik y Rijik a bordo. Los equipos de exploradores pasaban tanto tiempo juntos en sus naves, o juntos entre las estrellas, que formaban un estrecho vínculo.
Roper suponía que, en cierto modo, se habían convertido en una familia. Estaban acostumbrados a la compañía de los demás y tenían sus rutinas. Por eso siempre parecía un poco extraño que invitaran a otros a su casa. No es que nadie se opusiera a que los Caticoat les acompañaran en la misión, por supuesto. Todo lo contrario, estaban agradecidos por la ayuda. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que Rijik había pasado para salir del planeta en primer lugar. Pero aún así, era diferente, tener extraños a bordo. Algo a lo que Roper aún no se había acostumbrado. O tal vez era solo su propia inseguridad la que la hacía sentirse desubicada. La nave se sacudió de nuevo, provocando el lamento de Rijik. Y entonces comenzaron a descender. Roper observó a través de la ventanilla cómo la plataforma de aterrizaje parecía flotar hacia ellos. La nave se posó con un suave ruido sordo. En el exterior, la niebla rodeaba la nave y el cielo estaba oscuro y sombrío. Dietrich había aterrizado entre las erizadas agujas y pórticos de una antigua refinería de minerales, parte de las operaciones mineras abandonadas en Gloam. Las torres angulosas y puntiagudas surgían de la niebla. Roper sintió un escalofrío involuntario, imaginando lo que debía de ser estar perdido allí, bajo aquel cielo melancólico. Pensó en Malik y en lo que debió de ser para él. Y ahora ella seguía sus pasos. Podía oír a los demás charlando mientras salían de la cabina. La charla era moderada, carente de la excitación que solía acompañar a la llegada a un nuevo mundo. Todos eran conscientes de lo que estaba en juego y a lo que podrían enfrentarse en Gloam. Se volvió al oír el alarmante sonido de la tos de Rijik. Estaba de pie, sosteniéndose con una mano sobre la mesa mientras se inclinaba hacia adelante por la cintura, con expresión de dolor. Mitik también estaba de pie. Alargó la mano para cogerle el otro brazo, pero él la apartó, balbuceando. «Estoy bien. Es solo un», empezó a toser frenéticamente y se desplomó sobre la cubierta de la nave. «¡Ayuda!». Mitik acudió de inmediato junto a Rijik y se arrodilló para sostenerle la cabeza con la mano. «¿Rijik? ¿Me oyes?». Gimió, pero no respondió. Roper se apresuró a reunirse con ellos. «¿Obik? ¿Nineveh?». «Estamos aquí», dijo Obik, resoplando mientras se acercaba corriendo. 9 veces cernía sobre su hombro izquierdo. «Trae mi kit de emergencia». El droide giró y encendió sus propulsores para impulsarse por el aire hasta las taquillas del otro lado de la zona común, donde Obik guardaba sus suministros médicos. Abrió la taquilla y empezó a rebuscar en su interior. «Si me dejáis sitio», dijo Obik, haciendo retroceder a Roper y Mitik. Se arrodilló junto al Caticoat caído. Roper sintió que los demás se reunían a su alrededor, asegurándose de dejar a Obik espacio suficiente para trabajar. Obik sujetó la muñeca de Rijik y, en silencio, contó los latidos de su pulso. Se agachó y escuchó por un momento la respiración agitada del Caticoat. Miró a Roper. «Su respiración es débil. Pásame esa almohada». Roper hizo lo que le pedían y cogió la almohada del sofá donde Rijik había estado sentado. Rijik volvió a gemir cuando Obik le levantó ligeramente la cabeza para deslizarla por debajo. «Es la maldición del minero», dijo Mitik. «La putrefacción que se instala en sus pulmones cuando pasan demasiado tiempo en las minas. A todos les pasa con el tiempo. No podemos hacer nada». Por un momento Roper pensó que la otra Caticoat estaba siendo poco amable, pero la preocupación era evidente en el rostro de Mitik. Era su forma de ser. Ella estaba haciendo una constatación de los hechos como ella lo concebía. «No podemos dejarlo morir», dijo Roper. «Tiene que haber algo que podamos hacer». «Lo hemos intentado». La enfermedad es causada por partículas minerales que se alojan en el interior de los pulmones. Se incrustan en el tejido y comienzan a reproducirse,
hasta que los pulmones finalmente dejan de funcionar, convirtiéndose ellos mismos en grumos de mineral. Hemos buscado una cura durante muchos, muchos años. Pero no hemos encontrado nada que pueda detener el progreso de la enfermedad una vez que la persona se infecta. Entonces dejemos que Ovic lo intente. La República tiene acceso a medicinas de cientos de mundos, para miles de especies. Tiene que haber algo que pueda hacer. Dijo Roper. Sintió la mano tranquilizadora de Silandra en su hombro. ¿Ovic? Dijo Silandra. Ovic la miró a los ojos. Su expresión era seria. No lo sé. Su fisiología es distinta a la de cualquiera que haya visto antes. Tampoco hay nada en los bancos de datos de NIS. Lo hemos comprobado antes. Tengo que hacer algunas pruebas antes de empezar a pensar en tratarlo. Frunció el ceño, preocupado, cuando Rijik tuvo otra tos resollante. Creo que Nis y yo deberíamos quedarnos aquí en la nave con Rijik. De acuerdo, dijo Silandra. Ya nos ha dicho dónde es más probable que encontremos a Rock y a los demás en las ruinas de la vieja ciudad. No está lejos de nuestra zona de aterrizaje. Deberíamos ser capaces de señalar la ubicación en el mapa y encontrar el camino desde allí. Mítica sintió. Entonces está decidido. Haré lo que pueda por él, dijo Ovic. En el suelo, Rijik tosió débilmente y rodó sobre un costado.